Escuchen los 6007-12 predicado el martes 12 de julio de 1960 en la City High School de Klamath Falls, Oregón, 1 hora y 43 minutos, muchas gracias. Pueden sentarse. Me alegra mucho estar aquí de nuevo en la iglesia esta noche, donde, la iglesia no es exactamente un templo, pero es donde la gente se ha reunido. Y confiamos en que el Señor Dios nos dará sus múltiples bendiciones esta noche. Ayer pensaba en tener 10 días de servicio, y veo que están empezando a traer de nuevo a los enfermos. Ahora bien, ¿cuántos desean tener un servicio de sanidad mañana por la noche? ¿Les interesaría otra sanación? Está bien. Bien, entonces haremos que los chicos repartan las tarjetas de oración mañana por la tarde temprano, o mejor dicho, mañana por la noche. ¿A qué hora empiezan? A las 7 abren. Sobre las 7 de la tarde de mañana, y luego veamos cuántas personas pueden salir ahora para el servicio de oración por los enfermos, y haremos todo lo posible por orar por cada persona por la que sepamos orar o por la que podamos orar. 2. Y ahora, anoche hablamos sobre la disciplina en la iglesia. Y creo que si pudiéramos lograr que la iglesia tuviera una verdadera actitud espiritual, habría un avivamiento y sería mucho mejor para nuestras oraciones por los enfermos. Mientras nuestra situación se deteriora, parece que no lo recuperamos como deberíamos. Pero cuando todos están llenos de oración, con mucha energía y grandes expectativas, he subido a la plataforma, y muchas veces, con 5, 6 o 7 mil personas, no quedaba ni una sola persona débil en cuanto subía. Todos se levantaban de sus sillas de ruedas, catres, camillas y todo, y caminaban de inmediato, porque, uno tiene tantas expectativas. Eso fue en los inicios del ministerio, antes de que hubiera nadie más en el campo. Y simplemente, ha estado un poco decepcionado por un tiempo. Y entonces, todos era nuevo, y la gente simplemente esperaba cualquier cosa. Ahora bien, si tuvieras las mismas expectativas, obtendrías los mismos resultados. 3. Porque es Dios quien sana a los enfermos. Un hombre no podría sanar a los enfermos, porque no está en su poder sanar a los enfermos. No está en el poder de un médico sanar a los enfermos. Un médico no sana a los enfermos. Solo los ayuda. Dios sana todas las enfermedades. Un médico puede arreglarte el brazo si te lo fracturaste, coser una herida si te la cortaste, mover un diente si está mal, o extraer el apéndice, pero no puede sanar la herida. Sanar es la multiplicación de células que crecen y se curan. Y es la vida la que lo hace. Y Dios es vida. Así es como se sana. Es por la gracia y la misericordia de Dios. Y el cuerpo humano está tan bien arreglado, sí, Dios sabía que íbamos a tener accidentes, y que nos cortaríamos, etc. Hace tiempo, un médico, creo que era, me dijo que esta nueva operación que tienen para el corazón, donde colocan esas válvulas de plástico cuando se ha consumido, como con la fiebre reumática, no creo que haya otro lugar en el cuerpo donde se pueda hacer eso, solo en el lugar donde la válvula de plástico cubriría el resto de la arteria del corazón, que se sujetaría de esa manera y se mantendría. Otras partes del cuerpo la empujarían fuera de inmediato. Dios sabía que esa operación sería necesaria. Si te cortas la mano, si te cortas las arterias en dos, y sí, en una tubería de agua, si obstruyes una tubería en algún lugar de la ciudad, observa. Algo tiene que reventar en algún lugar. Se desbordará. Pero Dios lo ha dispuesto para que la sangre lo evite y siga igual. Si no, volvería al corazón y te mataría en un instante. Si alguna vez te cortas la más mínima vena, te mataría en un instante. Pero Dios sabía que íbamos a hacernos daño y demás, así que preparó nuestro cuerpo para ese propósito. Así que ahora, queremos saber que todo es la bondad de Dios. Y como bien lo expresó nuestro amable hermano Oral Roberts, Dios es un Dios bueno. Ciertamente lo es. Y ahora, sabemos que es un Dios bueno, pero no queremos depender demasiado de eso. Recuerda, también es un Dios de justicia. Porque su santidad lo hace justo, y sus leyes, sus requisitos, deben cumplirse. Entonces, si Él es un Dios bueno, tiene que ser bueno. Muchas veces nos confundimos con la bondad. Nos confundimos con la compasión. Observen esto un momento. La compasión. ¿Cuántos creen que Jesucristo fue compasión? Pues, sin duda. Bajó al estanque de Bethesda, y allí yacía una multitud. Se necesitan 2000 para hacer una multitud. Así que había multitudes de personas allí, cojos, ciegos, paralíticos, esperando el movimiento del agua. Y Jesús miró a su alrededor entre esa multitud hasta que encontró a un hombre que, bueno, no estaba lisiado. Dijo, cuando baje al estanque, alguien se adelanta. Su enfermedad, que había tenido durante 38 años, no iba a matarlo.
Era un retraso mental, tal vez tuberculosis, o problemas de próstata, o algo así. Y estaba acostado en una camilla. Y Jesús lo sanó, y se alejó, y dejó a esa gran masa de gente marchita, coja y ciega, ¿es correcto eso? Y sin embargo tuvo compasión, un Salvador compasivo. Juan 5:2. Hay entonces en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Juan 5:3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Juan 5:4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Juan 5:5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Juan 5:6. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que ya llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Juan 5:7. Le respondió el enfermo, Señor, cuando el agua se revuelve, no tengo quien me meta en el estanque. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Juan 5:8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho, y anda. Juan 5:9. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y aquel día era sábado. ¿Se fijaron en lo que dijo cuando le preguntaron al respecto en el versículo 19? Dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, eso hace el Hijo igualmente. Ser compasivo es hacer la voluntad de Dios. Y eso es la verdadera compasión cristiana, hacer la voluntad de Dios. Hoy lo mezclamos todo. Intentamos incorporarle el elemento humano. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 7. Como en el amor, tratamos de usar el amor de Dios, como lo hacemos con el amor humano. No puedes enamorarte de Dios como lo haces con tu esposa. No puedes enamorarte de Dios como lo haces con tu esposo, o tu novia, o tu novio. Son dos amores completamente diferentes. Incluso en griego las palabras son diferentes. Una de ellas se llama phileo. Ese es el amor que tienes por tu esposa. Ese tipo de amor te haría matar a un hombre por celos, pero el amor ágape, que es un amor piadoso, en lugar de matar al hombre, te haría orar por su alma pecadora. Así es. Esa es la gran diferencia. Y confundimos el elemento humano con el elemento cristiano, piadoso, y luego obtenemos un lío. Porque solo sabemos por pulgadas, pies, millas, etc. Por onzas, libras, etc. Eso es todo lo que sabemos. Somos gente del tiempo. Dios es eterno. No tiene pulgadas, ni millas, ni ayer, ni mañana. Con Él, todo es eternidad. Y tratamos de traer la gran mente infinita de Dios a nuestra pequeña mente finita. Y, ¡ay! Nos confundimos. Así que lo mejor es leer su palabra. Y recordar que su palabra no se contradice. Llevo 31 años en el ministerio y he ofrecido todo tipo de salario anual a quien pueda mostrarme una escritura que contradiga a otra que no pueda ser corregida por la palabra de Dios. Así es. Cuando la gente te dice que la palabra se contradice, les dices que no saben de qué están hablando. Dios la escribió en acertijos y parábolas para ocultarla de los sabios y prudentes y revelarla a los pequeños que aprenderían. Jesús agradeció al Padre por hacer eso. ¿Es cierto? Porque no la conoces como si leyeras un periódico. Es una revelación espiritual. Y se revela a quienes están interesados en aprenderla. Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. 9. Ahora bien, nunca lo aprenderás en la escuela. Nunca lo aprenderás por teología. Tiene que conocerse por revelación, porque toda la Biblia, todo el plan de salvación, todo en la Biblia, y la salvación se basa en la revelación de Jesucristo. ¿Sabías eso? Cuando bajaron del monte, él dijo, ¿Quién dice el hombre que soy el Hijo del Hombre? Algunos dijeron, ustedes son Elías, Moisés y los profetas, etc. Él dijo, ¿pero quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él dijo,
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre celestial. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:13. Viniendo Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16:14. Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Mateo 16:15. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo 16:17. Respondió Jesús y le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Marcos 8:27. Salió Jesús con sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Marcos 8:28. Ellos respondieron: Juan el Bautista. Otros, Elías. Y otros, uno de los profetas. Marcos 8:29. Y él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le respondió: Tú eres el Cristo. Lucas 9:18. Aconteció que estaba él solo orando, y estaban con él sus discípulos. Y les preguntó, diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Lucas 9:19. Ellos respondieron, y dijeron: Juan el Bautista. Pero unos, Elías. Y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Lucas 9:20. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, dijo: El Cristo de Dios. 10. Ahora bien, la Iglesia Católica Romana dice que él se refería a Pedro, que significa roca pequeña. Si es así, se desvió inmediatamente después. Así que, vean en qué clase de iglesia estarían. La Iglesia protestante dijo que él la edificó sobre sí mismo. Ahora bien, si observan la palabra, no fue sobre sí mismo, la roca. No, fue sobre la revelación espiritual de sí mismo que le fue dada a Pedro. Lo mismo que ocurrió en el Edén. ¿Cómo supo Adán, cómo supo Abel que era un cordero en lugar de fruto del campo? Revelación espiritual, siempre ha sido revelación espiritual. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Oh, déjenme decir esto esta noche, cristianos. Ahí es donde tanta gente no comprende el mensaje de Dios. Ahí es donde tanta gente no comprende las verdades. La Biblia se convierte en un enigma para ellos. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Alguien me dijo hace poco, un gran hombre, dijo: Juan debió haber comido, creo, pimientos rojos, algo así, y tuvo una pesadilla en la isla de Patmos. Le dije: ¡Qué vergüenza! Es un sacrilegio decir algo así contra la palabra de Dios. Le dije: es el plan verdadero y puro de Dios. Pero se trata simplemente de someterse al Espíritu de Dios y dejar que Él te lo revele. Él se lo revelará a los pequeños que quieran aprender. Cuando llegamos al punto de confesar que no sabemos nada y simplemente dejamos que su Espíritu haga su voluntad a través de nosotros, entonces Él nos enseñará. Pero cuando sabemos tanto que Él no puede enseñarnos, entonces no llegamos a ninguna parte. Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. 12. Y digo hoy, si alguna vez hubo un momento en que esta nación debiera ser llamada a la oración, nación entera, no solo por una hora. No, no por unos momentos de silencio en oración en algún lugar. Se necesita una reunión de oración día tras día, semana tras semana, por toda la nación, hasta que Dios responda, y cerremos todo negocio ilegal, eliminemos todas las compañías de tabaco, acabemos con todo el pecado, hagamos que las mujeres vuelvan a vestirse, que los hombres se comporten como caballeros, y que regresemos a la iglesia a las reuniones de oración tradicionales como las que solíamos tener. Esa es la única manera en que tendremos paz. Y sé que no lo harán, porque la Biblia dice que no lo harán. Y no lo harán.
Simplemente tendremos que enfrentar el fin de los tiempos. Y a ustedes, la iglesia esta noche, prepárense para que no se sabe en qué minuto u hora Él aparezca. Inclinemos nuestros rostros ahora, justo antes de abrir la palabra de gracia de nuestro Señor para leer. Mateo 25, 13, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. 13 En verdad, Padre Celestial, tú conoces cada palabra y cada pensamiento está registrado. Y hoy vemos, y nuestros corazones están llenos de celo por la gran iglesia del Dios viviente, al ver acercarse la hora de la venida del Señor, y sabemos que has predicho que la iglesia sería tibia. Lo vomitarías de tu boca, porque no era ni caliente ni fría. Oh Dios, por eso el corazón del verdadero siervo de Dios clama por un avivamiento. Pensamos en los grandes hombres que recorren la nación hoy, entregando toda su vida, con todo lo que tienen, tratando de llamar a la iglesia para que regrese. Y esa es la advertencia de Dios. Y Padre, oro esta noche para que, en el nombre del Señor Jesús, envíes un avivamiento aquí en Klamath Falls y por todo el país. Un avivamiento que salve almas, un avivamiento que conmueva a la iglesia, para que todos los santos del Dios viviente comiencen a orar y ayunar. Porque escrito está: si se reúne el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oran, entonces yo iré desde los cielos. 2 Crónicas 7, 14 Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Apocalipsis 3, 16 Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Concédenos, Señor, esta noche que la gente de la iglesia experimente esa sensación de desánimo, frialdad e indiferencia, tan solo sabiendo que asisten y que pertenecen a ella. Dios, rompe ese viejo sentimiento egoísta, Señor, y esa falsa satisfacción. Oramos para que les concedas la porción satisfactoria de un rebautismo del Espíritu Santo y llenes sus corazones y almas de fuego. Que haya grandes campañas de sanidad y avivamientos en todo el país. Que los enfermos sean sanados. Miramos aquí esta noche a las personas que yacen en camillas y catres, y a quienes están de vuelta entre la audiencia con problemas cardíacos, cáncer, Señor, tratando de acumular fe en algún lugar para ser sanados. Hazles saber que tú eres el sanador de todas nuestras aflicciones. Salmo 103, 3 Él es quien perdona todas tus iniquidades, y sana todas tus dolencias. 15 Venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados. Yo os haré descansar. Concédelo, Señor, esta noche. Y que la congregación sienta esta noche la unción del Espíritu Santo. Que se apodere de cada corazón. Que sea tan claro para nosotros esta noche que no haya ni un solo pecador entre nosotros ni un solo reincidente. Que no quede ningún enfermo ni débil al final de este servicio. Concédelo, Padre. Bendice tu palabra. Entonces, al hablar sobre la disciplina de la iglesia, Señor, oramos para que unjas las palabras. Y que sea hallado bueno a tus ojos. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús y por su amor. Amén. Mateo 11, 28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 16 Para el texto de esta noche, quiero tomar solo una parte del capítulo 17 de Mateo y las últimas palabras del 5º versículo. Este es mi Hijo amado. A él oíd. Y si el Señor quiere, quiero usar, o extraer un contexto, de las últimas 3 palabras del 5º versículo. A él oíd. 3 palabras. Como dije anoche, estos son textos muy breves, pero es todo lo que debemos saber. Son valiosos. Si tan solo hacemos lo que este pequeño texto nos pide, no habrá ni una sola persona decepcionada en este edificio esta noche. Simplemente escúchenlo. Lo que él diga que hagan, háganlo. Y luego, si están enfermos, escúchenlo. Si son pecadores, escúchenlo. Si necesitan algo, escúchenlo. Él tiene todo lo que necesitan en este camino. Él lo tiene para ustedes, esperando dárselo. El precio ya está pagado. No hay precio que pagar por ello. Simplemente escúchenlo. Escúchalo, lo que él tiene que decir. Mateo 17, 5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. 17 Pensando en pequeño, solo eso, basta de escritura, esas 3 palabras bastarían para enviar un avivamiento por todo el mundo y salvar a cada persona. Hace unos años, leí un pequeño artículo en una revista que anunciaba, creo que era gasolina Sinclair o alguna marca conocida.
Decía que un galón de gasolina Sinclair en cierto tipo de máquina, si se construía lo suficientemente resistente, levantaría la esfinge 10 pulgadas del suelo. Y pensé, oh, cómo le gusta a la compañía Sinclair presumir del poder de su gasolina, y cómo con poco se puede hacer muchísimo. Pero esta noche pensé que una gota de la sangre de Jesucristo puede sacar a cada pecador del lodo cenagoso, y liberar cada hospital de enfermedades, cerrar cada cárcel y penitenciaría, liberar cada institución para enfermos mentales de sus enfermos y afligidos, y traer alegría a todo el mundo con una gota de la sangre del Señor Jesucristo. 18 Y luego, al venir a una reunión y elegir un texto breve como este, recuerden, lo hago con todo mi corazón mediante la oración, buscando lo que creo que el Espíritu Santo me guiaría a enseñar o a hablar. A menudo he dicho que si tan solo pudiera sostener una gota de la sangre literal de nuestro Señor Jesús en un plato, ¿cómo la sostendría en mis manos? La apretaría contra mi corazón y exclamaría, oh, Padre, ahora tengo la sangre del Señor Jesús contra mi corazón. Qué emoción, qué gozo y qué bendición sería para mí sostener, en un vasito o algo similar, una gota de la sangre del Señor Jesús. Pero, ¿saben? Ante Él, tengo algo aún mayor esta noche. Tengo contra mi corazón esta noche, que es la compra de su sangre. Él los valoró más que a su propia sangre, porque la dio para santificarlos y llevarlos a su presencia. Oh, son las cosas pequeñas. No son las cosas grandes las que hacemos. Son las pequeñas cosas que dejamos sin hacer. Anoche hablaba del pequeño sello postal. Y contaba sobre el rey Jorge, el difunto rey Jorge de Inglaterra, cuando pasó por la Columbia Británica y estuvo en Vancouver. Todas las escuelas acudieron a ver al rey. Y el pueblo canadiense, queriendo ser real con su, o, mejor dicho, leal a su rey, les daba a todos los niños pequeños una banderita británica para que la colocaran en la calle. Y cuando su majestad, el rey, pasaba, ondeaban estas banderitas para indicar que lo apoyaban y que eran sus súbditos. Y los maestros echaron a todos los niños. Y después de que el rey pasara, todos los niños de cierta escuela regresaron menos una niñita. Y la maestra estaba muy disgustada. Así que llamó a todos los niños mayores y les preguntó, ¿qué fue de la pequeña Marta? Y no la encontraron. Dijeron, bueno, estaba con nosotros. Pero no la encontraron. 20 Y la maestra, histérica, corrió a la calle y empezó a buscar a la niñita que no regresaba. Después de que todos se fueron, las calles se despejaron, siguiendo al rey, cantando Dios salve al rey. Y encontraron a la niñita parada detrás de un poste de telégrafo, con la cabecita apoyada en las manos, llorando desconsoladamente. La maestra la levantó. Y ella le dijo, Marta, cariño, ¿por qué lloras? ¿No pudiste ondear tu bandera ante el rey? Ella respondió, sí, maestra, pude ondear mi bandera. Preguntó, bueno, entonces, ¿no pudiste ver al rey? Respondió, sí, maestra, pude ver al rey. Preguntó, entonces, ¿por qué lloras tanto, cariño? Y ella dijo, sabes, maestra, vi al rey. Pero era tan pequeña que él no me vio. Eso no es así con nuestro rey Jesús. No me importa lo pequeño que seas, lo poco que hagas, no puedes hacer ni la cosa más pequeña sin que él lo sepa todo. Él conoce cada pequeña angustia, cada pequeño dolor que soportas, cada pequeña decepción que tienes, por pequeña que sea. Él aún lo sabe todo. 21 Saben, nuestro Señor se reúne en el mundo de los hombres. A veces se reúne con grandes grupos. A veces se reúne con pocos. Tenemos registro de que se reunió con 500 una vez después de su resurrección. Y luego tenemos donde se reunió con los 70, y con los 12, e incluso con los 3. Y luego hay veces en que se reúne con solo uno. Eso es lo que lo hace Dios para mí, porque Él es humildad. He tenido el privilegio de viajar mucho y conocer grandes hombres. Cuando conozco hombres que intentan ser grandes, eso es, siempre puedes clasificar a ese hombre. No es muy grande en él. Los grandes hombres intentan hacerte creer que eres el grande. Pero son hombres que quieren ser grandes, si simplemente los persigues hasta el fondo, descubrirás que son unos estirados. Ahora, eso no quiero ser superficial. Un grupo de hermanos metodistas que acababan de recibir el Espíritu Santo vino a mi iglesia, donde yo pastoreaba, y eran hombres importantes que vivían en Indiana. Dijeron, hermano Branham, después de recibir el Espíritu Santo, hemos estado leyendo algunos libros. Preguntó, ¿deberíamos esperar en el Señor y buscar que nos diga nuestro ministerio? Le dije, ni hablar. Él respondió, bueno, el libro decía. Le dije, un momento, hermano. Si alguna vez se trata de hombres tan celosos que siempre quieren estar haciendo algo, Dios no podría confiar en esa persona.
Si se fijan en la Biblia, el hombre que Dios usó fue el que intentaba alejarse de todo. Ese es el hombre que Dios usó. Tomemos, por ejemplo, a Pablo, Moisés, etc. tratando de huir de la causa misma. 23. Si un hombre, Dios le da al hombre la tarea de hacer algo, y él es tan celoso, que de repente se llena de orgullo. Pero si un hombre no quiere hacerlo, quizás Dios pueda usarlo por un tiempo. Si logras obtener algo de él, pero los hombres que normalmente quieren ir, arrasar con el mundo y derribarlo, por lo general Dios no puede confiar en ellos porque no pueden, él quiere hacerlo por sí mismo. Se sale con la suya. Si un hombre no quiere ir, entonces Dios casi tiene que obligarlo a hacerlo. Ese es el tipo de hombre que Dios suele usar en las escrituras. Dije, simplemente vive para Él y ámalo con todo tu corazón, y Él te colocará donde Él desea que estés. Así es. Intentamos ocupar el lugar de los demás. No podemos hacerlo. Siempre debemos permanecer en nuestro llamado, donde Dios nos ha llamado. 24. Ahora, nos gustaría decir que en esta lectura bíblica de esta noche sobre el capítulo 17, cuando regresen a casa, deseo que lean ese capítulo completo. Encontramos que Jesús se disponía a hacer algo grandioso, una gran ocasión estaba por suceder. Y cuando Dios se prepara para hacer cosas grandiosas, lo primero que suele hacer es darlo a conocer en los cielos. Siempre declara sus obras en el cielo antes que en la tierra. Como en el nacimiento del Señor Jesús, ¿quién fue el primero en venir? ¿Qué lo declaró primero? Una estrella comenzó a barrer los cielos. Los 3 magos vinieron desde Oriente hasta Jerusalén desde la India. Mateo 2, 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos, Mateo 2, 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente, y venimos a adorarle. 25. Cuando estuve en la India, todavía se los ve de la misma manera, sentados en la calle, a los que llaman los reyes magos, o los magos, observadores de estrellas, como algunos los llaman. Pero Dios siempre declara las cosas en el cielo antes de hacerlo en la tierra. Y esta era una ocasión especial. Pedro, más tarde en su vida, se refirió a él como el Monte Santo. Ahora bien, no creo que el apóstol quisiera decir que el monte era santo, porque era solo un monte. Allí se habían librado batallas y todo. No era un monte santo. Pero era un Dios santo en el monte, no el monte santo. Hoy oímos mucho sobre la Iglesia Santa o el pueblo santo. No hay Iglesia Santa ni pueblo santo. Es el Espíritu Santo en el pueblo lo que hace la santidad. No es la Iglesia Santa ni el pueblo santo. Es el Espíritu Santo en la Iglesia. 2 Pedro 1, 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. 26. Ahora bien, en esta ocasión, Dios escogió a 3 para dar testimonio. Tomó aparte a Pedro, Santiago y Juan. Y si se fijan, siempre que iba a hacer algo grande, los tomaba a ellos 3. Se preguntan por qué. Pedro, Santiago y Juan. Esperanza, fe y caridad. Los 3 mayores dones de Dios. Esperanza, fe y caridad. Juan, por supuesto, siendo amor, era caridad. Santiago es esperanza. Y Pedro era fe. Y tomó la esperanza, la fe y la caridad para dar, para descubrir, o para depositar en ellos lo que iba a hacer. Ahora bien, descubrimos que cuando subió a este lugar, que más tarde se llamó el Monte Santo o el lugar santo donde estaba Dios, encontramos que allí arriba, cuando subieron al monte, Dios tenía a 3 del cielo para dar testimonio. En el monte estaban Moisés, Elías y Jesús. Luego, aquí en la tierra, había 3 criaturas terrenales. Pedro, Santiago y Juan. Y estaban Moisés, Elías y Jesús, 3 testigos del cielo, 3 testigos en la tierra. Mateo 17, 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, Mateo 17, 3. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Marcos 9, 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Marcos 9, 4. Y se les apareció Elías con Moisés, y hablaban con Jesús. Lucas 9, 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Lucas 9, 30. Y he aquí 2 hombres que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. 2 Pedro 1, 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. 27. Cuando Dios se prepara para hacer algo, siempre da testimonio de ello.
Me alegra mucho que hoy podamos mirar a nuestro alrededor antes de la venida del Señor y ver los testigos de su aparición, las señales en la iglesia de la cercana venida del Señor Jesucristo, viéndolas cumplidas palabra por palabra. Incluso la última señal que debía ser dada a la iglesia antes de la venida del Señor Jesús, está obrando en la iglesia ahora mismo. Lo último, recuerden, Él dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Observen lo que hacían los pecadores en Sodoma. Observen lo que hizo el ángel del Señor cuando descendió para dar testimonio de ello. Observen lo que hicieron los 3 ángeles, los 3. Observen el mundo de hoy en su pecado. Observen la iglesia de hoy en su condición como la de Lot. Observen a la iglesia llamada a salir, luchando como Abraham. El hombre o la mujer de hoy que intenta vivir para Dios lucha por seguir adelante. Tienes que esforzarte para entrar en el reino de Dios. Lucas 17, 28. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17, 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 28. Qué lástima. Pero veámoslo. Fíjense, allá abajo estaba el pecador. Miren cuál era el pecado. Los hombres se habían contaminado tanto que ya no tenían sentido para la esposa. Miren el mundo hoy. Tanto pecado se ha infiltrado en la iglesia y en la nación, hasta que está plagado de pecado. Es cierto. Sé que esto suena anticuado. Un ministro me tomó aparte hace poco y me dijo, hermano Branham, ¿sabe por qué su ministerio no es el mejor de Estados Unidos hoy? Y yo dije, no me importa lo que sea en Estados Unidos. Quiero saber qué hay en los libros del cielo, allá arriba, y allá. Él dijo, les diré que es porque reprenden a la gente de esa manera. Dijo, los regañan, y les duele. Dijo, si tan solo dejaran de hacer eso, dijo, su ministerio crecería y así sucesivamente. Dije, Señor, déjeme decirle algo. Cuando llegue el momento de ceder en la palabra de Dios, entonces me detendré, dejaré el campo y dejaré que Dios llame a alguien más para que lo haga. ¿Cómo puede callarse? Si va a ser honesto, sea honesto. Dígame una sola cosa, dígame. Dije, me llamó profeta, no lo llamo, usted mismo lo dijo. Usted fue quien lo dijo. Y si el Señor me unge para algo, ¿cómo podría callarme entonces? ¿Cómo puede hacerlo? Alguien tiene que protestar. Así es. 29. Dios puede levantar hijos a Abraham de las piedras. Pero debemos ser honestos y decir la verdad al respecto. ¿Se dieron cuenta? Oh, ciertamente, el ministerio en Estados Unidos no se parece en nada al del extranjero. Ciertamente no, porque Estados Unidos es un territorio arrasado. Está acabado. Ha sido arrasado de un lado a otro. Jesús dijo que el reino es como ir a aquel que tomó una red, la echó al mar y recogió de ella. A veces tenía cangrejos de río. Tenía serpientes, lagartijas, ranas y peces. Después de un tiempo, no se obtiene nada más que una red llena de lagartijas y ranas. Todos los peces ya están dentro. Mateo 3, 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Mateo 13, 47. Además, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Lucas 3, 8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. 30. Así que, simplemente pescamos hasta que el último esté libre, y entonces vendrá Jesús. ¿Cómo sabemos quiénes son? Simplemente se lanza la red del Evangelio y se arrastra. Por eso vengo aquí con mis hermanos, me paro en una esquina y lanzo la red con ellos, extiendo mi ministerio, la jalo y digo, ahí están, hermanos. ¿Qué pasa? Ahora bien, este es un territorio quemado. ¿Se dieron cuenta cuando vine por primera vez a Oregón? La gente venía de todas partes, miles de miles apiñándose. Oh, estaba bien. Solo iba orando por los enfermos. Pero cuando regresé y comencé a predicar la verdad, a predicar el Evangelio, muchos se desviaron. 31. Comparen eso con los días pasados de nuestro Señor. Cuando sanaba a los enfermos y afligidos, mucha gente acudía a él. Cuando alimentó a 5.000, acudió mucha gente. Pero cuando empezó a sentarse y a decirles la verdad, ¿qué sucedió? Todos empezaron a alejarse. Incluso los 70 se alejaron. Y les dijo a los discípulos, ¿queréis ir también vosotros? Y Pedro pronunció esas palabras grandilocuentes, ¿a quién iremos? Pero eso no detuvo sus milagros.
Siguió adelante. Unos días después, abrió los ojos de un hombre que ni siquiera tenía ojos en las cuencas. Sus milagros aumentaron, pero la multitud disminuyó, y él se volvió cada vez menos popular hasta que lo crucificaron. Mateo 14, 21 y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Marcos 6, 44 y los que comieron el pan eran como 5.000 hombres. Juan 6, 66 Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él. Juan 6, 67 Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis iros también vosotros? Juan 6, 68 Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. 32 Y si tuviéramos el Espíritu de Dios, sería exactamente igual, porque el Espíritu de Dios es el mismo, y el pueblo sigue siendo el mismo. Así es. 33 Ahora, descubrimos que Él los tomaba para dar testimonio de lo que iba a hacer. Ciertamente algo sucederá cuando Dios convoque a sus testigos. Y lo que Él iba a hacer allí, lo que llamamos, era la colocación de un hijo. En el Antiguo Testamento, descubrimos que cuando un hombre tenía un gran reino y nacía un hijo en su hogar, ese hijo, por supuesto, era hijo desde el momento en que nacía. Sin embargo, no tenía herencia hasta que era colocado posicionalmente adoptado en la familia. Lo llaman adopción. Ahora, eso suena extraño. Pero ahora, aquí es donde la iglesia pentecostal, en mi opinión, se desvió, o se detuvo, en lugar de seguir adelante. Ahora bien, yo también soy pentecostal. Y si no tuviera el Espíritu Santo, no estaría aquí contándoles sobre esto. Y si no los amara, no estaría contándoles sobre esto. 34 Pero miren, cuando nacía un niño, en el antiguo hogar ortodoxo, el padre tenía mucho trabajo. Así que, el hijo era hijo desde el momento en que nacía. Bueno, eso es lo que hace la iglesia pentecostal, desde el momento en que nace, o cualquier otra iglesia, al nacer en el reino de Dios, se convierte en hijos e hijas de Dios. Pero nos detuvimos ahí. Cuando la iglesia pentecostal recibió el don de hablar en lenguas e interpretación, se detuvieron ahí. No hay lugar para detenerse. Ese es el punto de partida. Tenemos recursos sin explotar por todas partes. Todo es posible para los que creen. Cada promesa de la Biblia nos pertenece. El problema es que podemos acudir a nuestros conciudadanos del reino de Dios, nuestros hermanos metodistas y bautistas. Pueden hablarles de la sanidad divina, del poder de Dios. Recordarán lo que dijo Moody al respecto, lo que alguien más dijo al respecto. Marcos 9, 23 Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Podemos decirles a los hermanos pentecostales, bueno, lo que teníamos allá, cuando nuestros antepasados lo tenían hace 50 años, nunca miren hacia atrás. Miren hacia adelante. Sigan mirando hacia adelante. La ciencia no hace eso. La ciencia encontrará a Dios antes que el predicador si no la vigilamos en sus investigaciones. Así es. Ahora bien, la ciencia, hace unos 300 años, un científico francés lo demostró haciendo rodar una pelota, como la Tierra, y dijo, si un hombre, lo demostró científicamente, si una persona pudiera alcanzar la asombrosa velocidad de 56 km por hora, la gravedad lo haría volar. Ahora bien, ¿creen que la ciencia moderna escucharía eso? Ciertamente no. Ahora va a 3.200 km por hora. Y ni siquiera se detiene ahí. Continúa. Y tratamos de mirar atrás para ver lo que alguien más dijo. 36 Todo es posible para los que creen. Tenemos los recursos inexplotados de Dios a nuestra disposición para mostrarlo. Somos hijos e hijas de Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo Dios. Le dio dominio sobre la tierra. Pero su condición caída lo despojó. Pero lo que perdieron con Adán, fue restaurado por Cristo. Él dijo, si le dices a este monte, muévete, y no dudas en tu corazón, si no crees que se cumplirá lo que has dicho te será dado. Todo lo que pidas en oración, cree que lo recibirás y te será dado. Amén. Él nos restauró todo lo que se perdió en Adán. Pero hoy, solo pensamos en ir a la iglesia, inscribir nuestro nombre en el libro de registro, ser sumergidos o rociados, o lo que sea, estrechar la mano de la congregación, del pastor, eso lo resuelve todo. Y entonces llegamos a Pentecostés. Recibimos el Espíritu Santo. Cayó sobre nosotros, y comenzamos a gritar y a alabar a Dios. Y el poder de Dios descendió, y hablamos en lenguas, los oímos interpretarlo, hacer grandes citas, etc. y profetizar. Eso suena bien, pero simplemente nos detenemos. Es solo el principio. Simplemente sigamos adelante.
Sigamos adelante y adelante. Dios depende de nosotros. Marcos 9, 23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 11, 23, porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos 11, 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 37 Cuando este hijo nació en el hogar, posicionalmente era hijo del padre. Pero, ¿qué hizo ese padre? No tenía tiempo para estar con ese hijo. Su negocio era próspero. Así que contrató a un tutor, un educador, un maestro. Y buscó por todas partes hasta encontrar al hombre adecuado, porque ese era su hijo. Y quería que ese hijo tuviera una buena crianza, porque algún día heredaría todo lo que tenía. Pero buscó por todas partes, hasta encontrar al hombre adecuado, no uno de esos hombres que buscan hacerse un hombre, que mienten o que dicen, oh, tu hijo está bien cuando no es así. Y que tendría que informar del progreso de ese hijo. Eso era colocar a un hijo. Los ministros aquí entienden y saben de lo que hablo. La colocación de un hijo, Pablo en Gálatas y demás, la colocación de un hijo, el Antiguo Testamento. 38 Creo que la versión King James, los traductores, tuvo esa idea cuando dijo, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Una casa era un dominio. Y en la casa del padre, como en el Antiguo Testamento, en la casa del padre tenía muchos sirvientes. Y fue a estos sirvientes, no tuvo tiempo de enseñarle a su hijo, así que buscó a alguien más que se lo enseñara, un hombre correcto. Y eso es lo que Dios nos mostraba aquí, en lo que llamamos el monte de la transfiguración, lo que él mismo estaba haciendo. Dios nunca le pidió a un hombre que hiciera algo que él no haría. Recuérdenlo. Dios no les pediría que hicieran nada a menos que él mismo lo hiciera. Juan 14, 2, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 39 Así que, fíjense. Ahora bien, cuando este hijo estaba comenzando a llegar a la edad escolar, este tutor lo acompañaba, se quedaba con él y le llevaba un mensaje al padre sobre su progreso. Si el hijo era reticente, no se ocupaba de los asuntos del padre, entonces, cuánta vergüenza le daría al tutor acercarse al padre y decirle, Señor, lamento decirlo, pero su hijo no le va muy bien. Simplemente no quiere aprender. No le importa. Pues bien, Dios, cuando dejó la tierra aquí, su iglesia, seleccionó un tutor para su iglesia. Consiguió un tutor, alguien honesto, que llevara la verdad, el tipo correcto de tutor. No fue un arzobispo, un papa o un supervisor general. Envió al Espíritu Santo para que fuera el supervisor y el tutor de la iglesia. Pero nosotros adoptamos obispos y todo lo demás para que fueran tutores de la iglesia. No es el programa de Dios. El Espíritu Santo es nuestro maestro. El Espíritu Santo es el tutor de la iglesia. Hemos adoptado todo tipo de ideas, todo tipo de escuelas, teologías y de todo, cuando el Espíritu Santo debería guiarnos. 40 Ahora bien, esa es la razón por la que la iglesia se encuentra en la condición en la que se encuentra esta noche. Está siendo guiada por el hombre, no por el Espíritu. Los hijos e hijas de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios debe guiar a la iglesia. Ahora bien, el hombre podrá decir cualquier cosa, pero el Espíritu Santo les dirá la verdad. Ahora bien, esta noche, ¿cómo creen que se sentirá el Espíritu Santo al tener que presentarse ante el Padre y decir, Padre, oh, tu iglesia, ¿Sabes qué? La mitad de tu iglesia ni siquiera va a la iglesia el domingo. No, el miércoles por la noche se quedan en casa para ver Well of Suzy, lo que sea que se escuche en la televisión, aman las cosas del mundo más que las alabanzas y el poder de Dios. Así es. Romanos 8, 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 41 No tengo nada en contra de la televisión. Hay cosas bonitas ahí. Pero cuando un cristiano se queda en casa sin ir a la iglesia para ver una obra tonta como esa, algo ha pasado en su vida. El Espíritu Santo se ha manifestado en alguna parte. No te ocupas de los asuntos del Padre. ¿Qué crees que hace cuando se presenta ante el Padre y tiene que decir que sus hijas, sus hijos, sus adorables hijas llevan esa ropa inmoral, lo que llaman pantalones cortos? Sus hijas, 42 Dije eso hace poco y una mujer me dijo, escuche, hermano Branham. Me encontré en la parte de atrás del edificio. Me dijo, escuche, hermano Branham, no uso pantalones cortos.
Bueno, le dije. Muy bien. Ella dijo. Si uso pantalones. Dije. Eso es peor. Así es. La Biblia dice que es abominación que una mujer se ponga ropa de hombre. Dios no cambia. Él creó al hombre para que parezca hombre y a la mujer para que parezca mujer. Pero hoy los hombres son tan afeminados que no saben vestirse. Así es. Y las mujeres, hijas de Dios, fumando cigarrillos, el mayor sabotaje que el mundo jamás ha tenido. No temo que Rusia azote a Estados Unidos. Estados Unidos se está azotando a sí mismo. No es el petirrojo que picotea la manzana lo que la daña. Es el gusano en el corazón lo que mata a la manzana. Eso es lo que les pasa a las iglesias y a la nación hoy. Es el pecado en el corazón, alejado de Dios. Deuteronomio 22, 5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Una señora me dijo, hermano Branham, ya no hacen ropa. Tenemos que usar ese tipo de ropa. Hermana, todavía hacen ropa y hacen máquinas de coser. No hay excusa. ¿Qué pasa? Es un espíritu inmundo que se apoderó de ellas. Antes era incorrecto que nuestras mujeres pentecostales se cortaran el pelo. ¿Te has topado con algo, verdad? ¿Qué pasó? Algunas decían tener dolores de cabeza, muchos dolores de cabeza. La Biblia dice que si una mujer se corta el pelo, deshonra a su marido. Una mujer deshonrosa, no está bien vivir con ella. No quiero decir que seas malo, sino que el diablo y algunos púlpitos afeminados, que deberían estar ahí con un denunciante en lugar de un predicador, deberían salir y decir la verdad para que sepas cuál es la verdad. ¿Es así, hermanos? 1 Corintios 11, 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Tenía un viejo amigo metodista que cantaba una canción. Bajamos las trabas, bajamos las trabas. Cedimos ante el pecado. Bajamos las trabas, las ovejas salieron. Pero ¿cómo entraron las cabras? ¿Cuál es el problema? Bajaron las trabas, el anticuado modelo del Espíritu Santo que guía a la iglesia hacia toda la verdad. Esa es la verdad. Puede que sea anticuada. Puede que duela un poco. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 45. ¿Sabes? Cuando era pequeño, hay una cosa que todavía no soporto, es el aceite de ricino. Solo puedo olerlo y me enfermaré durante una semana. Cuando éramos pequeños, mamá solía ir allí donde, en la tienda, carnicería, conseguían pieles de carne. Y las hervía, o las asaba en una sartén vieja y conseguía la grasa para hacer las tortas de ocaques, las llamamos, tortas de maíz. Y teníamos frijoles de ojo negro, hojas de nabo, y era bastante bueno para comer. Pero cuando solo tenemos esa cena, desayuno y cena, entonces, todos los sábados por la noche, todos los niños pequeños teníamos que bañarnos. Recuerdo que mamá nos traía, tenía una tina grande y vieja de cedro. Y comenzaban con el bebé, se bañaba primero. Y éramos 10. Tomé el último, la misma agua, solo añadí un poco más, la calenté. Y luego, todos los niños de la escuela teníamos que tomar una dosis de aceite de ricino. Cuando me llegaba la hora, me tapaba la nariz. Decía, mamá, por favor, no. Ay, me pone tan mal. Recuerdo a una viejecita sureña que me decía, pero mira, Billy, si no te pone mal, no te hace ningún bien. 46. Y así es como predico el Evangelio. Si esto te repugna, podría despertar tu interés por la Biblia y dar pie a algo. Así es. Así es. Necesitamos el Evangelio a la antigua. Necesitamos el poder de Dios, el regreso del Espíritu Santo, y que todas las estrellas de Hollywood y la televisión se hayan marchado. ¿Sabe, señora, quiero decirle algo? Voy a hablar de los hombres, un momento. Pero, señora, quiero decirle algo. ¿Sabía que un espíritu inmundo viene sobre usted? ¿Sabe que una mujercita va por la calle vestida de forma sensual? ¿Sabe que esa mujer tendrá que responder por cometer adulterio? Bueno, puede que sea tan pura como un lirio con su novio o con su esposo. Pero la Biblia dice, Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y entonces, si te vistes así y algún pecador te mira así, en el día del juicio, cuando responda por adulterio, te tocará a ti. Y será tu culpa, por haberte presentado ante él. Puede que no vuelvas mañana por la noche, pero lo oirás una vez, así es. Así es. Es un espíritu maligno e inmundo. ¿Y qué crees que piensa el Espíritu Santo cuando se presenta ante el Padre para decir que sus hijos actúan así?
Mateo 5, 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hace 47 años, allá en el sur, cuando se llevaban a la gente de color y la vendían como esclavos, eso nunca estuvo bien. No, señor. Dios creó al hombre. El hombre creó a los esclavos. Y solían venir y comprarles a los pobres, como harías aquí en un concesionario de autos usados. Solo piden una factura y los venden. Había corredores que venían a ver a esa gente. Y separaban a esos hombres corpulentos de sus esposas y los cruzaban con una mujer más grande, o algo así, y traían un mejor grupo de esclavos. ¿Recuerdan a Abraham Lincoln cuando se quitó el sombrero y golpeó sus manos así, diciendo, eso está mal y algún día lo haré? Que Dios nos dé un presidente como Abraham Lincoln otra vez. Sí. Cuando dijo eso, tenía razón. Recuerdo que hace un tiempo, aquí en Illinois, estaba en un museo. Vi a un anciano de color caminando por allí, con una pequeña melena en la nuca. Estaba mirando el museo, y después de un rato, se detuvo y miró. Se encorvó y empezó a llorar, con lágrimas corriendo por su rostro. Estaba rezando. Lo observé unos minutos. Me acerqué a él y le pregunté, ¿cómo está, tío? Él me preguntó, ¿cómo está? Le dije, soy ministro. Le dije, me gustaría saber por qué estaba rezando. ¿Qué le emocionó? Me dijo, ven aquí. Miré bajo un pequeño espejo y allí estaba un vestido. Le dije, es un vestido. No le veo nada sobresaliente, no haría que un hombre se sobresaltara y rezara. Él dijo, pero mira. Todavía tengo las marcas de un cinturón de esclavo. Dijo, y esa es la sangre de Abraham Lincoln. Y la sangre de Abraham Lincoln me quitó ese cinturón de esclavo. ¿No te emocionaría a ti también? Retrocedí y dije, si la sangre de Abraham Lincoln incita a un esclavo a quitarse el cinturón, ¿qué debería hacer la sangre de Jesucristo cuando se predica con su poder ante una iglesia que afirma haber nacido de nuevo? ¿Qué debería hacer? 49 y usaban látigos para azotarlos. Y se fijaron en un joven en cierta plantación. No tenían que azotarlo. Hermano, era arrogante, tenía la frente en alto, y tenía razón. Y este corredor dijo, me gustaría comprar ese esclavo. Ah, pero, dijo el dueño, no está en venta. Dijo, bueno, es muy diferente al resto. Dijo, sí, lo he aprendido. Bueno, dijo, supongo que es el jefe de todos. Dijo, no, solo es un esclavo. Dijo, bueno, quizá lo alimenten mejor que al resto. Dijo, no, todos comen juntos en la cocina. Dijo, bueno, ¿qué lo hace tan diferente al resto? Y el dueño dijo, yo también me lo pregunté durante mucho tiempo. Pero descubrí que, en su tierra natal, su padre es rey de la tribu. Y, sin embargo, es un extranjero en otro país, lejos de casa, pero sabe que es hijo de un rey. Y se comporta como tal. Hermano, hermana, si un africano en un país extranjero podía comportarse como un hijo de rey, ¿no deberíamos nosotros, como hijos de Dios, actuar como él y comportarnos como hijos de Dios, cuando nuestro padre es el rey? Entonces las mujeres deberían vestirse como hijas de Dios. Así es. Y los hombres, ¡ay, Dios! Cualquier hombre que deje que su esposa use pantalones cortos y fume cigarrillos, no lo considero un hombre. Así es. Se supone que es el jefe de la casa. Eso demuestra quién manda allí. Exactamente. Sí, claro. 51 El hombre no se mide por los músculos. Eso es bestia. El hombre se mide por el carácter. He visto hombres que pesaban 90 kilos y eran todo músculo y no tenían ni una pizca de hombre en ellos. Arrojar a un bebé de los brazos de su madre y violarla. Eso no es un hombre. Eso es una bestia. Eso es bruto. El hombre es carácter. Nunca hubo un hombre como Jesucristo. Pero la Biblia dijo que no había belleza para que lo deseáramos. Probablemente un hombre pequeño, encorvado de hombros o algo así. Todos escondimos nuestros rostros de él. Pero nunca hubo un carácter como ese. Eso es lo que es el verdadero hombre. No se mide a un hombre por los músculos, sino por las bolsas de las rodillas en sus pantalones donde ha estado orando. Así es como se mide a un hombre, por el carácter. Es cierto. 52 ¿cómo debe avergonzarse el Espíritu Santo al presentarse ante el Padre y decirle, ¿sabes qué? Tus siervos están cediendo. Empiezan a decir, los días de los milagros ya pasaron. No existe la sanidad divina. Y no necesitamos tantos gritos, hablar en lenguas y dones. Seamos simplemente una iglesia. Le quitaron toda la gloria al poder de la iglesia y tal vez la convirtieron en una especie de organización. Está bien.
Pero mientras la organización se mantenga con el poder de Dios, que Dios la bendiga. Por eso soy pentecostal hoy, porque creo que tiene más poder de Dios que cualquier otra organización que haya visto. Pero cuando el poder pentecostal abandone la iglesia pentecostal, me iré con él. Así es, sin duda. Quédense con Dios. 53. Cuando los israelitas siguieron la columna de fuego. Cada vez que se detenía, acampaban justo debajo. Martín Lutero fue el primero en ver cómo el fuego se alejaba de la iglesia romana. Y salió con el fuego bajo la justificación. El justo por la fe vivirá. Construyó su organización, escribió todos sus credos y los puntió con un punto. Esto es todo. Creemos que esto es luterano. De repente, la columna de fuego comenzó a alejarse. Lutero no pudo moverse con ella. ¿Por qué? Porque ya tenía sus credos establecidos. Su iglesia estaba organizada. Todo giraba en torno a ella. John Wesley la vio. La santificación, la segunda obra de la gracia, y se lanzó tras ella. Y quemó el mundo, trajo la justificación a Inglaterra y América. Todos los grandes hombres, uno de los avivamientos más grandes que hemos tenido fue el avivamiento wesleyano, considerado uno de los más grandes que hemos tenido. ¿Pero qué hicieron después de encontrar la santificación? Construyeron su organización bajo eso, dibujaron un pequeño bolígrafo. Nosotros, los metodistas, creemos esto, y esto, y esto, y esto, y terminamos nuestra doctrina con un punto. Eso es lo que creemos. Éxodo 13, 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nehemías 9, 12. Además, los guiaste de día con columna de nube, y de noche con columna de fuego, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Habacuc 2, 4. He aquí, su alma enaltecida no es recta en él, mas el justo por su fe vivirá. Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3, 11. Pero que por la ley nadie se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Hebreos 10, 38. Ahora el justo por la fe vivirá, pero si retrocediere, no agradará a mi alma. 54. El ángel del Señor se movió. Bueno, los metodistas no pudieron seguirlo. Y los pentecostales lo vieron. El bautismo del Espíritu Santo, la restauración de los dones. Aquí fueron tan duro como pudieron, dejando a los metodistas justo en la sombra. Santidad peregrina, nazarenos, y aquellos que no continuaron, siguieron adelante con eso. Y cuando lo primero que sabes, ahora, ¿qué ha pasado con Pentecostés? Lo ha construido un pequeño club. Pero la columna de fuego se movió directamente. Sigámoslo. Tomemos nuestras iglesias, tomemos a nuestros hermanos, tomemos luteranos, bautistas, metodistas. Pentecostés, he dicho, no es una organización. Pentecostés es una experiencia. Yo era bautista y recibí la bendición pentecostal. Hay metodistas, luteranos y todo tipo aquí que están recibiendo el Espíritu Santo. Católicos, judíos, infieles, cualquiera que venga y crea en el Señor Jesucristo y lo acepte en la plenitud de su poder. 55. Él es el tutor de la iglesia. Él es el único. Deja que el Espíritu Santo viva en la iglesia y abra camino. Ahí es cuando tendrás reuniones verdaderas. Escucha a tu pastor. No dejes que, mira, si el diablo no puede evitar que veas la verdad de Dios, te empujará al abismo con ella, así. Te hará ir a un fanático. No tienes que ser fanático. Hay demasiado real y genuino como para tener que ser un fanático. Vaya, todo el cielo pentecostal está lleno de eso. Pero escucha a tu pastor, un buen hombre enviado por Dios, un maestro que te enviará y te dirá exactamente qué hacer, porque él mismo está ungido con el Espíritu Santo. Y obsérvalo, se mantendrá justo en la palabra. Exactamente lo que dice la palabra, se mantendrá justo en eso. Y Dios bendecirá esa palabra. No me importa dónde esté, Él lo bendecirá porque prometió que lo haría. Así es. Él se quedará. 56. Mantente firme en la palabra. Y esa palabra es vida. Y cada vez que recibes la palabra, recibes vida. Recíbela en tu corazón y créela como tuya. Toda promesa es tuya. Dios te dio una chequera cuando recibiste el Espíritu Santo con el nombre de Jesús escrito al pie, para lo que desees. ¿Te da miedo llenarla? Pide lo que quieras en mi nombre, Dios te lo dará. Me gusta eso. Vaya. Quédate ahí con una fe pura. Pide y cree, y se cumplirá. Así es como se hace.
Juan 14:13 Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 57 Ahora bien, cuando el padre se presentaba antes, o el tutor se presentaba antes que el padre, ahora bien, recuerden, él no elegirá a alguien que simplemente intente manipular influencias y decir, bueno, les digo, es un buen hombre. Es un buen pagador en la iglesia, y no podemos sacarlo de la junta de diáconos, aunque se haya casado 3 o 4 veces. Pero simplemente no podemos hacerlo, porque si lo hacemos, él es el principal sostén de la iglesia. Es un obstáculo para la iglesia, sin duda. Lo que necesitamos hoy es una iglesia real, genuina, limpia, llena del Espíritu Santo, lista, llena y ungida con el Espíritu Santo de Dios. Sí, Señor. Creo que si no lo predicamos, Dios levantará a los bautistas, a los presbiterianos o a alguien que lo haga. Ciertamente lo hará, porque Él tendrá una iglesia allí sin mancha y arruga. Él lo hará. Así que, hermanos, sacudámonos, levantémonos del polvo, sacudámonos, adoptemos el gran y antiguo camino del Evangelio y marchemos por la carretera. Eso es lo único que podemos hacer. Adelante, soldados cristianos. No hay tiempo para aflojar ni para ser flexibles ahora, empecemos a caminar por el reino de Dios. 58 Ahora, descubrimos entonces, ¿y si este niño era un buen niño? ¿Cuánto debió disfrutar el tutor al acercarse al padre y decirle, Padre, me alegra mucho decírtelo. Sabes, ese niño tuyo es exactamente igual a ti. Leerá tu palabra y dirá, esa es la verdad exacta. Eso es lo que dijo mi padre. Mi padre no puede mentir. Lo creo tal como lo dijo. ¿Cuánto debió decir el padre? Ese es mi hijo. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. 59 Ahora bien, si ese niño nació, escuchen, si ese niño nació en el hogar como hijo, pero no se convirtió en un buen niño, no siguió las instrucciones de su padre, no se dedicó a los asuntos de su padre, ese niño siempre fue un hijo. Pero nunca heredó nada. ¿Sabían eso? Nunca heredó nada. Fue simplemente un marginado. Siempre fue un hijo. Y cuando recibes el Espíritu Santo, eres hijo o hija de Dios. Es muy cierto. Pero si no obedeces a Dios, ni caminas en la luz, ni en la palabra, ni le crees a Dios, entonces no tendrás herencia. Bueno, así es exactamente como Dios lo hace. 60 Ahora, fíjense en esto. ¿Y si el muchacho fuera un caballero recto? Amaba a su padre. Le encantaba ocuparse de los asuntos de su padre. Le gustaba ver todas las viñas perfectamente arregladas, a cada hombre en su puesto. Y encontró a un hombre que estaba evadiendo su trabajo. Se acercó a él, lo abrazó y le dijo, el otro día, padre, fue allí y vio a este hombre que estaba evadiendo su trabajo. Así que se acercó, le puso la mano en el hombro y le dijo, Señor, usted es el siervo de mi padre. Y empezó, como lo habría hecho usted. Oh, padre, diga, sabes, me gusta mucho ese chico. Es mi hijo. Como lo decimos en Estados Unidos, la astilla del tronco, ¿sabes? Es mi hijo. Estoy orgulloso de él. 61 ¿Saben qué pasó cuando ese niño llegó a cierta edad? Fue adoptado por la familia. ¿Qué hicieron? Lo sacaron a un lugar público, le pusieron una túnica especial y celebraron una ceremonia. Toda la gente de la ciudad se reunió y lo observó. Luego vieron a este niño, y el padre celebró una ceremonia de adopción. Después, no se pierdan esto. Después de que ese hijo fue adoptado, su nombre en la chequera era tan válido como el de su padre. Ahí es donde Dios intenta que su iglesia se mueva. Simplemente digan a este monte, muévete, y se moverá. Autoridad. Hijos de Dios. Toda la creación gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios, esperando un momento donde la enfermedad sea un levántate. Y así será. Los ciegos recibirán la vista. Los sordos y mudos. Oramos por ellos ahora, pero entonces lo ordenarás. No dijo, estas señales seguirán a los que creen. Orarán por los enfermos. Dijo, expulsarán demonios. No, yo lo haré, lo harán. Si le dices a este monte, no. Si yo lo digo, si le dices a este monte, muévete. No dudes en tu corazón. Lo que necesitamos es adopción. Los hijos necesitan adopción. Marcos 11:23 Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos 16:17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas.
Romanos 8, 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8, 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. 62 Pero ¿cómo puede la iglesia pentecostal, la metodista y la bautista, ser adoptada hasta que llegue a la disciplina? Primero tenemos que ser disciplinados. Dios no podría confiarle este poder a la iglesia. Es difícil saber qué harías. ¿Cómo podría un padre confiar su negocio a un hijo que simplemente podría contaminar toda su herencia? Él no podría hacerlo. La iglesia tiene que llegar a un punto en que sea disciplinada. Dios está trabajando en esa obra ahora mismo, la disciplina. 63 Ahora, sacó a ese hijo y celebró una ceremonia. Y dijo, este es mi hijo, y lo adopto en mi familia. Lo que él diga, lo digo también. Ahora bien, Dios estaba haciendo lo mismo con Jesús. Estaba haciendo exactamente lo que les había pedido. Jesús le había agradado. Y lo tomó y tomó a 3 testigos terrenales. Pedro, Santiago y Juan, esperanza, fe y caridad, y trajo a Moisés y Elías para que presenciaran esta gran adopción. ¿Y qué hizo? La Biblia dice que se transfiguró. Y su vestidura resplandecía como el sol, una túnica especial. Amén. Una túnica especial, una unción especial. Y cuando alzaron la vista, lo vieron brillando en la gloria de Dios. Y una voz dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Dios mío. Mateo 17, 2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y su vestido se hizo blanco como la luz. Mateo 17, 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Marcos 9, 2, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Marcos 9, 3 Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede emblanquecer. Marcos 9, 7 Y hubo una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube, que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Lucas 9, 29 Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Lucas 9, 35 Y vino una voz desde la nube, que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. 64 Lo que Dios quiere hacer con la iglesia esta noche, con cada individuo, es encontrar a alguien. Encontrar, el Espíritu Santo busca hombres. Puede llevarlos a un lugar determinado, hablar con esa persona, ungirlos y darles algo especial, grandes poderes y dones para obrar y hacer su voluntad. Pero ¿cómo puede hacerlo, si constantemente tiene que venir y decir, oh, es terrible? Simplemente corren tras esto. Corren tras el error. No van a la iglesia. Ellos. Miren en qué condición está la iglesia. Así que, si Dios no puede hacerlo con el cuerpo, escogerá individuos y lo hará. Dios es capaz de levantar hijos de Abraham de las piedras. Mateo 3, 9 Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lucas 3, 8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. 65 Fíjense, tan pronto como ocurrió el primer dolor sobrenatural, Pedro se parecía mucho al mundo de hoy. Tan pronto como se realizó lo sobrenatural, se realizó el gran milagro, bueno, al igual que en los días de Moisés, había una multitud mixta. Moisés descendió a Egipto. Y cuando descendió, ¿qué sucedió? Hizo algunos milagros. Y cuando lo hizo, creyentes e incrédulos se unieron, porque los milagros entusiasman al pueblo. Y había una multitud mixta que los acompañó, y esa misma multitud mixta contaminó el campamento. Amén. ¿O qué? Eso fue precisamente lo que arruinó a Israel en su marcha, fue esa multitud mixta. Y si ese no era el tipo de hoy, no sé qué. Una multitud mixta, creyentes e incrédulos mixtos, llévenlos a la iglesia, con tal de que vengan y se bauticen, eso es todo lo que se necesita. Hermano, se supone que debes estar muerto antes de ser enterrado. Multitud mixta. Éxodo 12, 38 Subió también con ellos una multitud mixta, y ovejas y vacas, y muchísimo ganado. 66 Y Pedro se emocionó mucho. Y dijo rápido. En cuanto vio lo sobrenatural. Dijo. Construyamos aquí 3 tabernáculos, rápido.
Lo mismo que hizo Lutero, lo mismo que hizo Wesley, y lo mismo que hicieron nuestros hermanos pentecostales, todos nosotros. Oh, haremos un pentecostal esto, y un pentecostal esto, y un pentecostal esto. Haremos nuestra organización. Y bueno, estos creen que él viene en un caballo blanco. Pues nosotros no. Creemos que él viene en una nube blanca. Bueno, déjenlos ir. No son de los nuestros. Mateo 17, 4. Entonces respondió Pedro y dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Marcos 9, 5. Respondiendo Pedro, dijo a Jesús: Maestro, bueno es que estemos aquí. Y hagamos 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Lucas 9, 33. Aconteció que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es que estemos aquí. Y hagamos 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. 67. Ahí lo tienen. Lo sobrenatural está hecho. Y entonces aquí viene, el Señor da algunos dones y envió a algunos hombres hace poco, a nuestro misericordioso hermano Tommy Osborne, al hermano Roberts y algunos de ellos. Y cuando salieron y lo sobrenatural comenzó a hacerse, simplemente no pudieron quedarse en su organización y seguir adelante. De repente, tuvieron que hacer una lluvia tardía, una lluvia temprana, una lluvia interna, una lluvia externa, y ahí, ¡ay! Lluvia, 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 lluvia. ¿Qué es? Lo sobrenatural está hecho, y comienza una multitud mixta. Así es. Emociona a la gente. Una multitud mixta los acompaña. 68. Ahora, escuchen. Mientras Pedro aún hablaba, dijo: Construyamos 3 carpas. Una para Moisés, otra para Elías y otra para Jesús. Y antes de que pudiera terminar de hablar, observen lo que dicen las escrituras. Mientras aún hablaba, una voz del cielo dijo: Olvídalo. De lo contrario, este es mi hijo amado. Escúchenlo. No escuchen a Moisés. Me alegra. Me alegra mucho. Moisés representaba la ley. La ley no podía salvar a nadie. La ley era un policía. La ley te condena y te encarcela. No puede sacarte. La gracia te saca. Pero la ley te encarcela, te condena. La gracia te saca. Mateo 17, 4. Entonces respondió Pedro y dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Mateo 17, 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Marcos 9, 5. Respondiendo Pedro, dijo a Jesús: Maestro, bueno es que estemos aquí. Y hagamos 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Marcos 9, 7. Y hubo una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube, que decía: Este es mi Hijo amado. A él oíd. Lucas 9, 33. Aconteció que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es que estemos aquí. Y hagamos 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Lucas 9, 34. Mientras él estas cosas hablaba, vino una nube y los cubrió. Y tuvieron temor al entrar en la nube. Lucas 9, 35. Y vino una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado. A él oíd. 69. Entonces dijo: Construiré otro tabernáculo. Construiremos uno para todos los que quieran guardar la ley y los dejaremos venir aquí. Y tendrán una organización aquí, los guardianes de la ley. Luego tendremos a los que creen en los profetas. Ahora bien, ¿qué representaba Elías? Representaba la justicia de Dios. Era un profeta poderoso. Subió a la cima del monte. El Señor lo envió allí. Alguien se entrometió en los asuntos del Señor, diciéndole a dónde ir y qué hacer. Y Elías se levantó y dijo: Si soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma. Y un fuego descendió y consumió a 50. Bueno, regresaron y se lo contaron al rey. Él dijo: Ah, ¿qué fue eso? Probablemente una tormenta de calor, ¿sabes? O algo así. Les cayó un rayo. Enviaré a otros 50. Así que envió a otros 50, y Elías se levantó y dijo: Si soy hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma. Y otros 50 fueron. No hubo una tormenta de calor aquella vez. Simplemente no entendieron. Pero era la justicia de Dios. 2 Reyes 1, 10. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: Si soy hombre de Dios, descienda fuego del cielo y consúmalo a ti y a tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50.
2 Reyes 1:11 volvió a enviarle otro capitán de 50 con sus 50. Y este le respondió: Oh hombre de Dios, así ha dicho el rey. Desciende pronto. 2 Reyes 1:12 y Elías respondió y les dijo: Si soy hombre de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Y fuego de Dios descendió del cielo y lo consumió a él y a sus 50. 70 No quiero su justicia. No quiero su ley. Quiero su misericordia. Misericordia es lo que imploro. Oh, Señor, no me juzgues por ninguna ley. Seré condenado. No puedo soportarlo. No me des justicia. Debería ir al infierno, porque soy pecador. Pero, Señor, dame tu misericordia, tu amor, tu gracia. Dios dijo: Este es mi Hijo amado. Escúchenlo, no a Moisés, ni a la justicia, ni a la ley, pero escúchenlo. Él tiene misericordia para ustedes. Él tiene dones para ustedes. Ascendió a lo alto y dio dones a los hombres. Y Dios hizo exactamente lo mismo que hizo con su Hijo cuando lo adoptó allí. Mateo 17:5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Marcos 9:7 Y hubo una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube, que decía: Este es mi Hijo amado. A él oíd. Lucas 9:35 Y vino una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado. A él oíd. Efesios 4:8 Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. 71 Ahora, de lo contrario, no me escuchen más. Soy Dios, pero he adoptado a mi Hijo. Nadie puede llegar al Padre sino por el Hijo. A él escúchenlo. Oh, Dios, ¿cómo quiere Dios tomar a su iglesia hoy y adoptarla? Él la ha dado a luz. Ahora quiere adoptarla. Pero no nos quedaremos de brazos cruzados. Si surge entre los metodistas, los bautistas no tendrán nada que ver. Si surge entre una iglesia, la otra no tendrá nada que ver. Es un giro inesperado. ¿Por qué? Es una multitud mixta. Sigue siendo lo mismo. Lo que necesitamos hoy es reunirnos, tener una reunión de oración y permanecer allí hasta que Dios envíe la adopción del Espíritu Santo, lo traiga y coloque en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que la iglesia necesita. No cederá. Se quedará con la palabra, una iglesia que no coqueteará con el mundo, una iglesia que no tendrá nada que ver con el pecado, que le dará la espalda, que caminará en la santidad y la belleza de Dios, viviendo para Dios. Vivir o morir, ¿qué importa? Si estoy para Dios. ¿Qué importa? Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Efesios 4:11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles. A otros, profetas. A otros, evangelistas. A otros, pastores y maestros. Dios está tratando de introducir eso en la iglesia. Está tratando de hacerlo. Lo hace de vez en cuando solo para mostrarle a la gente que lo está haciendo. ¿Y por qué, cuando Dios sacude esos dones ante la iglesia, y luego la iglesia, como dije la otra noche, como el bebé con la mujer en la tienda de 10 centavos, parece no prestarle atención? Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, 5 noches, este enorme espacio aquí y 200 asientos vacíos en un auditorio de 1200. Hambrientos y sedientos de justicia, ¿ven lo que quiero decir? No los estoy regañando. Solo les estoy trayendo una verdad. Eso es todo. ¿Sabes qué pasa? Es porque la gente viene a la iglesia. La gente de hoy quiere entretenimiento. El pueblo estadounidense está tan entretenido que eso es lo que necesita. Eso alimenta su espíritu. Es un espíritu de entretenimiento. Hay que entretenerlos. Dios no entretiene a la gente. Él reprende a la gente. El juicio comienza en la casa de Dios. Y cuando llega el momento en que la iglesia tiene que hacer cenas, bailes, juegos de azar y toda clase de ventas de objetos usados para pagar a su predicador, que Dios tenga misericordia de esa iglesia. Así es. Necesitamos el Espíritu Santo en poder y adopción, para que nuestro ministerio hable claro. Amén. Pero la gente, cuando va a ver algo, va a ver un ministerio específico. Mira, este hermano tiene un ministerio específico. Bueno, se acercan y dicen: sí, está muy bien. Ajá. Está bien. Bueno, ¿a dónde vamos mañana? Algo más, ni siquiera les atrae. Han visto tanta bondad de Dios, hasta que se alejan de ella sin pensarlo 2 veces.
1 Pedro 4:17 Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? 74 Me recuerda una vieja historia inglesa. Contaba una vez que había un hombre que había leído sobre el mar, lo hermoso que era, lo magnífico que saltaban las grandes olas saladas y salobres, y las gaviotas volaban sobre él. ¡Qué cosa tan maravillosa! Nunca había visto el mar. Así que un día consiguió suficiente dinero para ir al mar. Bajó por el interior hasta llegar cerca de la orilla. Y se encontró con un viejo marino, un marinero, que venía del mar. Y le preguntó, ¿a dónde vas, buen hombre? Él respondió, oh, he leído sobre el mar. Voy al mar. Voy a contemplar con mis propios ojos sus hermosas y magníficas olas al romper y la gran salmuera blanca y salada. Voy a oler el aire salado y llenarme los pulmones, luego escucharé el graznido de las gaviotas y demás. Qué alegría la suya al saber que iba a ver la gran masa de agua. Así que el viejo marino lo miró y dijo, bueno, nací en ella hace 50 años. No veo nada tan alarmante. La había visto tanto, hasta que se volvió tan común para él, que ya no era bonita. No era nada comparado con ella. Simplemente se quedó allí, meciéndose sobre las olas, sin prestarle atención. 75 Así es como la Iglesia se relaciona con Dios. Vemos al Espíritu de Dios en un avivamiento caer, sacudir a la gente y levantarse de sus sillas de ruedas. Y los cojos andan, los ciegos ven, y el Espíritu de Dios se manifiesta en la reunión, discerniendo los pensamientos de sus corazones. Y grandes cosas proféticas se manifiestan, eso es perfecto siempre, exactamente. Y la Iglesia dice, bueno, está bien. Un gran chicle, sentado ahí, ya sabes, sí, está bien. Pero vamos a ver a Lucky mañana por la noche, y simplemente no vamos a. El pastor quiere condenarnos. Que nos condene. Nos pasaremos a esta otra denominación, si quiere condenarnos. Nos uniremos a. Si nos echan de la Iglesia de Dios, nos iremos con las asambleas. Si nos echan de las asambleas, iremos a la unitaria. Si nos echan de la unitaria, iremos a la dualidad. Y. Si nos echan de la dualidad, iremos a la trinitaria. Y tenemos mucho espacio. 76 Sí, tienes espacio. Pero, hermano, hay lugar para Cristo y para ti si quieres venir a Él. Oh, Dios, ten piedad de la Iglesia de este día. Me detendré después de esta noche, porque no quiero hacerte enojar. Pero solo tenía que usar estas noches para inculcarte esto, para hacerte saber que la Iglesia está en una condición terrible. Ciertamente lo está. Nuestro celo, somos simplemente perezosos, ya sabes, simplemente descuidados. Dios no quiere que seamos así. Él nos quiere, pienso en esto. No me digas, en números tristes, que la vida es solo un sueño vacío. Está muerta el alma que duerme, y las cosas no son lo que parecen. La vida es real. Y la vida es seria. Y la tumba no es su meta. Porque polvo eres, al polvo volverás, no se dijo del alma. Me gusta este verso de ese salmo de la vida. Las vidas de los grandes hombres nos recuerdan, Pablo, Pedro, Santiago, Juan, las vidas de los grandes hombres nos recuerdan que podemos hacer nuestras vidas sublimes, y con las despedidas dejar huellas en las arenas del tiempo. Huellas que tal vez otro, mientras navega por el solemne mar de la vida, por un hermano desamparado y náufrago, al ver tus huellas, volverá a animarse. ¿Cuántos borrachos verían las huellas de un borracho convertido que vivía santa y piadosamente? ¿Cuántas mujeres se aferrarían al ver a una mujer de la realeza ponerse de pie, vestida como una dama, actuando como una dama, yendo a la iglesia y entregando todo su corazón a Dios? Ahí es cuando estás sellado. Ahí es cuando estás marcado. Todos te conocen. Eres la sal de la tierra, pero si la sal ha perdido su sabor, ya no sirve para nada, serás arrojado bajo, pisoteado por el hombre. Mateo 5:13 Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. 78 Dios, que la iglesia pentecostal viva, es mi oración. Que nos traiga a un lugar, ojalá lo hiciera aquí mismo esta noche. Ojalá que tomara a este grupo aquí mismo esta noche y nos adoptara como sus hijos e hijas. Nacimos sus hijos e hijas, pero que Él nos adopte como hijos e hijas. ¿Qué reunión tan poderosa sería esta? ¿Cómo Dios pondría dones en esta iglesia aquí mismo esta noche que, pues, para esta hora, pasado mañana por la noche, hay algo, todos aquí sabrían que algo está pasando en esta escuela? Sin duda. Lo sabrían, porque el Espíritu de Dios mora entre la gente. Oh, cuánto deseo hacer eso.
No lo desean todos. No se enojen conmigo por ser tan groseros. Pero como siempre he dicho, mi hermano, que es carpintero, dice, si no clavas un clavo con fuerza, no se sujetará. Se soltará. Así que espero que no se suelte. Espero que se quede ahí. Y que lo sujetes con ambas manos. 79 me recuerda que hace años solía ir a Colorado a principios de temporada a cazar. Me gusta cazar alces y ciervos. Me tomaba mis vacaciones. Un día, vi una escena allí que nunca he olvidado. Hace varios años, estaba en el borde, detrás de la divisoria continental. Allí está lo que llaman el río Troublesome. Solía criar un ganado allí, en la bifurcación este y oeste del río Troublesome, y la asociación Hereford pastorea en el valle. Si puedes producir 1 tonelada de heno, puedes poner una vaca a pastar. Cada rancho está dividido con tantas toneladas de heno, y tú, supongo que es igual que aquí en Oregón, pones a tu vaca a pastar. Solía ir allí durante el arreo, cuando llevaban al ganado de primavera y lo conducían. Había una cerca que separaba las propiedades privadas de las estatales. Y yo me sentaba allí, con mi pierna cruzada sobre el cuerno de la silla, y observaba al guardabosques cuando estaba allí de pie, mirando pasar el ganado. 80 ahora, el nuestro era un trípode, y el señor Grimes allá arriba tenía una barra de diamantes. Y, 20 o 30 ganaderos diferentes habían pasado su ganado. Ahora, noté que ese ganadero nunca prestó mucha atención a la marca que tenía la vaca. ¿Saben qué la miraba? Buscaba la marca de sangre en la oreja. El Hereford genuino no podría entrar a ese pasto. Y creo que así es como Dios hará en el día del juicio. No le importará si perteneces a las asambleas, a la iglesia de Dios o a lo que sea. Él buscará esa marca de sangre, hermano. Y si está ahí, entrarás. Si no, no me importa la marca que lleves, serás rechazado. Eso es todo. 81 Así que, un día, allá arriba en la montaña, el viejo ranchero, del que éramos muy buenos amigos, era un buen cazador. Él había tomado el caballo de carga y se fue por la bifurcación oeste. Yo estaba abajo, en la bifurcación este, lo que llamamos Picos Corral. Aún no había nevado, o lo suficiente como para seguir. Era temprano. Las tormentas de nieve no habían llegado, así que los animales estaban arriba. Até mi caballo y caminé un día hacia arriba, cerca del límite forestal. Y entonces, se desató una de esas tormentas de otoño, de octubre. Y luego tal vez lloviera con todas sus fuerzas, y luego aguanieve, luego salió el sol, y luego volvió a llover. Ya saben cómo es en otoño, y se desató una tormenta. Yo estaba muy arriba, en el límite forestal. Demasiado seco para encontrar huellas. 82 Así que me escondí detrás de un árbol y me acurruqué detrás de un árbol así. Sí, es una expresión horrible, pero estaba parado detrás del árbol para dejar mi rifle. Pasó la tormenta. Y después de que pasó, refrescó mientras la tormenta continuaba. Y llovió muy fuerte. Y después de la tormenta, me quedé allí pensando en Dios. Pensé, oh, Dios, qué maravilloso eres. Siempre veo a Dios en la naturaleza. Ahí es donde lo ves. Pensé, eres tan maravilloso, Señor. Oh, desearía que vinieras a mí y me dejaras ir a casa. Pensé, que, cuando muera, recen por mí la oración de los indígenas. Señor Dios, gran Padre espiritual, que recorra los largos senderos de caza y se reúna con sus seres queridos en ese lado. Pensé, sí, Señor, permíteme ir a una tierra como esta cuando deje este mundo. 83 Y yo estaba allí parado. La tormenta amainó. Estudiaba mucho, así que me levanté y miré a mi alrededor. Y me di cuenta de que miraba hacia el oeste, hacia Oregón, y la grieta en las montañas, atardeciendo. El sol entraba por allí como un ojo enorme, como Dios. Su ojo está en el gorrión. Pensé, oh, Dios, ahí estás en el atardecer. Y entonces miré y donde la lluvia se había congelado en el árbol de hoja perenne, se formó un arco iris que cruzaba el valle. Allá arriba, en la cima de la montaña, aulló el viejo lobo gris. El compañero le respondió abajo. El viejo alce macho empezó a bramar. Se había perdido durante la tormenta. Hablas de lo profundo llamando a lo profundo. Dios mío. Pensé, ¿por qué tendría que irme de este lugar? Este es mi hogar. Ojalá pudiera quedarme aquí para siempre. 84 Sentí como Pedro. Construyamos 3 tiendas y quedémonos aquí. Este es el lugar para quedarse. Escuché a Dios en el llamado del lobo, llamando a su compañera. Pensé, sí, Dios, eres tú quien me llama. Escuché al alce de la misma manera, vi el arco iris cruzar, y pensé, arco iris significa el pacto.
Tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin, los dos extremos del arco iris, el que era y el que viene, raíz y linaje de David, la estrella de la mañana, el lirio de los valles, la rosa de Sarón. Dios mío, qué gran cosa era. Y pensé, en el arco iris, un pacto, como lo vieron en Apocalipsis 1, allí para contemplarlo como un arco iris, como el primero y el último. De Benjamín a. Y de Rubén a Benjamín, el primero y el último. Simplemente, la escritura fluía a raudales, y pensé, oh, Dios, eres tan grande. Eres tan grande. Mateo 17, 4. Entonces respondió Pedro y dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Marcos 9, 7. Y hubo una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube, que decía, Este es mi Hijo amado. A él oíd. Lucas 9, 35. Y vino una voz desde la nube, que decía, Este es mi Hijo amado. A él oíd. Apocalipsis 1, 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 21, 6. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Empecé a patalear, y di vueltas y vueltas alrededor de ese árbol, tan rápido como podía, gritando, Aleluya. 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 Corría así. Me detuve y dije, oh, Dios, qué grande eres. Aleluya. 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 Era como todo el ejército de salvación allá arriba. Me lo estaba pasando bien. No le prestaba atención a lo que decían los demás. Estaba a 55 o 60 kilómetros de la civilización. Le gritaba al Señor. ¿No crees que los bautistas gritan? Deberías haberme oído. Así que corría por ahí, tan rápido como podía, alabando a Dios. Pensé, qué maravilloso. ¿Cómo me gustaría quedarme aquí, Señor? Si no volviera a tener otra campaña, me quedaría aquí contigo hasta que vengas a buscarme. Qué maravilloso. 86. Pero, igual que Pedro y los demás aquel día, al pie de la montaña había un niño enfermo que necesitaba ser sanado. Así que supe que tenía que volver en unos días. Y estaba allí parado. Y de repente, una pequeña ardilla de pino, no sé si las tienen aquí o no, es el policía del bosque con abrigo azul, el animal más ruidoso que he oído en mi vida. Saltó sobre, había un viejo que se subió al tocón y empezó a gritar. Parlotea, parlotea, parlotea. Parlotea, parlotea, parlotea. Parlotea, parlotea, parlotea. Y pensé, ¿por qué te emocionas tanto, pequeño? Si no eres lo suficientemente grande para hacer nada. ¿Y por qué gritas? Le dije, ¿por qué te estás poniendo así? ¿O te asusté? Si no te gustó, mira esto un poco. Déjame mostrarte cómo puedo seguir así. Y volví a dar vueltas alrededor del árbol. Pensé, ¿qué te parece? Dije, ¡ay, qué maravilloso es nuestro Creador! Deberías alabarlo. Pero noté que no me miraba. Ladeaba la cabeza, con ese ojo saltón en la mejilla, ¿sabes? Mirando hacia abajo así. 87. Y después de un rato, saliendo arrastrándose de allí, el viento había obligado a bajar una gran águila marrón. ¡Qué ave tan hermosa! Me gustan las águilas. Y saltó sobre ella. Y pensé, ah, eso era. Ajá. De eso hablabas. Le tenías miedo a esa águila. Esa gran águila saltó sobre ella, y oh, qué mamut. Qué tipo tan grande. Esos grandes ojos grises que miraban a su alrededor, pensé, Señor, ¿por qué apartaste mi atención del arco iris, del lobo y de todo esto, solo para ver esto? ¿Qué tiene de divino esa águila? Y pensé, no le veo nada de divino a esa pequeña ardilla. Y no le veo nada de divino al águila. ¿Qué tiene de divino? 88. Y empecé a darme cuenta. Pensé, lo miré. Le dije, ¿sabías que podía dispararte? Dije, aquí está mi pistola. Podría dispararte. Él sabía que no era así. Eso no le molestó en absoluto. Pensé, ¿no me tienes miedo? ¿Te asustaste porque gritaba así? Ese era nuestro Creador. Solo lo alabo. Tú también deberías. Y yo simplemente, alguien entró en el bosque, pensó que había un loco ahí fuera. Pero no me importó. Me lo estaba pasando bien. Estaba adorando al Señor. Eso es lo que te pasa, tienes demasiado almidón y demasiado miedo. Necesitamos a Dios.
Necesitamos reconocer que aquí no hay nadie más que Dios y yo. Eso es todo. Eso es todo. Y es cierto. Empezamos a preguntarnos, ¿qué dirá el vecino de mí? Bueno, vive bien, y de todas formas el vecino sabrá lo que sucederá cuando vaya contigo. 89 Entonces, escuché a esa pequeña ardilla, ¿sabes? Y la observé allí. Y esa águila, pensé, ¿qué te hace estar tan seguro de ti mismo? Y empecé a fijarme en ella. Hacía esas alas enormes, ¿sabes? Esas plumas, las erizaba así, como si las estirara. Pensé, ya veo. Ajá. Tienes confianza en esas alas. Sabes, antes de que pudiera ponerle la mano al rifle y ponerlo en mi hombro, estarías en ese bosque y nunca más te vería. Y pensé, si puedes tener tanta confianza en esas alas, porque Dios te dio alas para escapar del peligro, ¿cuánta confianza debería tener la Iglesia de Dios en el poder de Dios para que pueda escapar de enfermedades, dolencias, problemas, la muerte y el infierno, y volar hacia Dios algún día en los brazos del Señor Jesús? Simplemente, pensé, simplemente seguía sintiendo. Mientras pudiera sentir esas alas en orden, estaba bien. Sabía dónde estaba parado. 90 Y aún así, el Espíritu Santo puede caer sobre la iglesia, y lo sacarán de nuevo. Oh, no sé. Si vuelves a orar por mí, quizás todo salga bien. Eso es simplemente, ¡ay, qué horrible! Lo observé allí un rato. Les contaré lo que le pasó a este hombre. Lo observé un rato, miré allí, y pensé, oh, te admiro. Te veo en esa águila, Dios. Y así, después de un rato, ya no me tenía tanto miedo, y había visto, yo lo admiraba. Admiro a todo lo que tiene carácter. Detesto ver a alguien venir a la iglesia y, oh, con todo y alabanzas, salir avergonzado de testificar en la calle, avergonzado de pedir la bendición sobre la comida que come en el restaurante, oh. ¡Ay, Dios! Cobarde, Dios no puede usar a un cobarde. Él quiere hombres. Quiere quitar esa espoleta y ponerle carácter. Como dijo el viejo Buddy Robinson, Señor, dame una fuerza de voluntad tan grande como un tronco de sierra. Pon abundante conocimiento en mi alma y ayúdame a luchar contra el diablo mientras tenga un diente, y luego a machacarlo hasta la muerte. Así que ese es el tipo de testimonio que todos deberíamos tener. ¿Recuerdan a Buddy Robinson y a muchos de los antiguos hermanos nazarenos? 91 Miré a esa vieja águila y pensé, bueno, eres un pájaro muy gracioso. Me caes muy bien. Prediqué sobre ti muchas veces. Y dije, sin duda, me caes muy bien. Se cansó de escuchar a esa vieja ardilla de pino decir, parloteo, parloteo, parloteo. Parloteo, 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 como si fuera a despedazarlo. Pero no podía hacer nada. Es demasiado pequeño. Ya tenía suficiente, así que dio un gran salto, batió las alas unas 2 veces, y entonces lloré. Me quedé allí parado, con las lágrimas corriendo por mis mejillas, mientras observaba a esa águila. ¿Cómo debe haberla puesto Dios allí con un propósito? Nunca batió las alas. Simplemente se elevó por encima del árbol, unas 2 veces, y entonces supo cómo colocar sus alas en ese viento. Y cada vez que aparecía una ráfaga de viento, él subía un poco más alto, un poco más alto, y un poco más alto, hasta que se convirtió en una pequeña mancha. 92 Dejó a esa pequeña y vieja ardilla de pino, apegada a la tierra, sentada allí diciendo, parlotea, parlotea, parlotea. Los días de los milagros ya pasaron. No existe el Espíritu Santo. No existe, esto de hablar en lenguas está completamente mal. No existe Pentecostés. Eso fue hace mucho tiempo. Él solo sabía cómo desplegar sus alas en el poder del viento. ¿Cómo podría la iglesia saber cómo poner tu fe en el poder de Dios, no ir de una iglesia a otra, sino irte a la gloria de Dios, hasta que ya no escuches esto? Los días de los milagros ya pasaron. No existe el Espíritu Santo. Tonterías. 93 ¿Qué opina de eso, señora? ¿Cree que es verdad? ¿Lo cree también, hermana? Si lo cree, puede volar lejos de esas camillas esta noche si quiere. Simplemente, no se trata de ir a esta reunión, ir a aquella, que este ore por usted, que aquel ore por usted, este predicador, aquel evangelista. Simplemente extienda sus alas. Extienda su fe. No seré conmovido. Aleluya. Y cada vez que el Espíritu Santo entre, súbase a él. Vaya más y más alto, más y más alto. Eso es todo. ¿Lo cree con todo su corazón? Si lo cree, hermano, simplemente sepa cómo extender sus alas. Dios prometió. Dios no puede mentir. Dios es toda verdad. Si pudiera sanarte, lo haría. No puedo sanar a nadie. No creo que nadie más pueda sanar a nadie.
Pero es usted mismo, el que tiene fe en Dios. El Espíritu Santo ha estado derramando constantemente sobre este edificio esta noche, ¿lo creen? Claro. Incluso reprendiendo y castigando a su iglesia y limpiándola. Eso es lo que Dios quiere hacer. 94 Los antiguos batidores de oro, ¿saben cómo sabían que era oro auténtico y bueno? Tomaban ese oro y lo golpeaban, y lo golpeaban, y lo volteaban, y lo golpeaban, hasta que le quitaban toda la escoria. ¿Saben cómo sabían cuando le habían quitado la escoria? Cuando se veían reflejados, entonces sabían que toda la pirita y demás había desaparecido. Toda la roca y los materiales habían desaparecido. Era oro puro cuando el batidor podía verse reflejado. Así es como Cristo actúa con su iglesia. La golpea, y la voltea, y la golpea, y la voltea, y la golpea. ¿Cómo se atreve un predicador a ser tan cobarde como para no compartir la palabra de Dios y advertir a los hombres y mujeres cuando viven mal? Decirles que está mal usar esta ropa inmoral. Está mal fumar cigarrillos. Está mal no ir a la iglesia. Está mal ir a las apuestas, a las carreras, y comportarse como lo hace la iglesia hoy, y jugar a la lotería y cosas así. Dios no quiera que tenga que hacer eso. No, Señor. Golpéenlo hasta que Jesús lo golpee con el Espíritu Santo hasta que vea su propio reflejo en él. Entonces podrán ver las obras de Cristo realizándose en la iglesia. Entonces estará lista para el rapto. Oro puro. ¿Lo creen todos? 95 Muy bien, ¿cuántos enfermos hay aquí? Levanten las manos. Dijeron que eran creyentes, ¿no? Muy bien, les voy a pedir que hagan algo. Ustedes dos pastores, ¿quieren ir a esta camilla? Ustedes dos pastores, ¿quieren ir a esta camilla? Demuestren que no es hombre. Amén. Ahora, estos hombres son hombres que creen. Estos otros también, pero yo elegí a esos dos. Dos son un testigo. Muy bien. ¿Cuántos del resto de ustedes creen ahora? Muy bien. Ahora bien, ¿es correcta la palabra de Dios? Claro que sí. Es correcta. Ahora bien, la oración de fe salvará a los enfermos. ¿Es correcto? Estas señales seguirán a los que creen. ¿Es correcto? Ahora bien, si eso no es correcto, entonces no son salvos. El mismo Dios lo dijo, así que no son salvos. No hay cielo. No hay más allá si eso no es correcto. Estas señales seguirán a los creyentes. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Ahora bien, todo creyente, no decía que estas señales seguirían a los ministros. Estas señales seguirán a los creyentes, quienquiera que sean. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Santiago 5, 15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. 96 ¿Estás esperando oración por el bebé, hermana? ¿Estaba el bebé enfermo o algo así, y querías que oraran por él? El bebé está muy enfermo. ¿Eres ministro, hermano? Bien, pon tu mano sobre ese bebé pelirrojo de ahí abajo. Estoy mirando a mi alrededor para ver si veo a alguien más que necesite que le pongas las manos encima. Bien. Normalmente necesitamos discernimiento. Y podríamos tenerlo ahora mismo también. Claro, por supuesto. Está bien, si lo creemos. Pero tienes que creerlo. Si puedes creer, todo es posible. Marcos 9, 23 Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. 97 Ahora, recuerden que si oramos y le pedimos a Dios con sinceridad, esta iglesia, somos una unidad. Estamos juntos. Si le pedimos a Dios con sinceridad, Dios está obligado a atender lo que pedimos. ¿Es cierto? Si piden algo en mi nombre, yo lo haré. ¿Es cierto? Esperen. ¿Es cierto? Claro. Lo confiaré con mi alma. Lo he hecho. 31 años, he vivido a la espera de estas, de San Juan 5, 24. Si quieren leerlo, piensen en un puñado o 2 docenas de huevos. San Juan 5, 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5, 24. De cierto os digo. El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 14, 13 Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
Juan 14:14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 98 Yo lo creo. De joven, me convertí en ministro, solo un niño. Prediqué desde entonces. Entregué mi vida por el Evangelio. Desearía tener 10.000 vidas para dar por él. Es realmente maravilloso. Lo disfruto, cada parte. Ahora, pueden, si eso no es así, entonces, si eso no es así, entonces esto otro no es así. Si esto no es así, entonces aquello no es así. Si esto es aquello, entonces aquello es esto, así que estamos listos. ¿Están listos para orar? Muy bien, ahora, cada persona aquí, quiero que pongan las manos sobre alguien a su lado. Y hermanos, quiero que cada uno a los pies y uno a la cabecera de estas camillas aquí, pongan sus manos sobre el pequeño, y sobre el pequeño niño allí, sobre estas personas. Ahora, pongámonos de pie. 99 Ay, Dios mío. Me encanta este tipo de momento. Algo, todo sin aliento, como, ¿qué va a pasar? Observen lo que sucede. Si simplemente se dan la vuelta, simplemente dejen fluir su fe ahora. Simplemente dejen que su fe descienda y digan, esta hermana va a sanar. Esta va a sanar. Ese hombre, esta mujer, y aquel, todos van a sanar. Van a sanar. Este va a ser el fin. Mañana, habrá una gran diferencia en esa gente, vaya, va a ser maravilloso. ¿No lo creen? ¿Qué somos? La Iglesia de Dios. ¿Cómo sabemos ahora que Dios no nos adoptará a todos esta noche, mientras hacemos esto? Estamos obedeciendo sus mandamientos. Ahora, cada uno de ustedes, como si fuera no oren por sí mismos ahora. Oren por la persona que los tiene en sus manos. Ahora, inclinemos la cabeza, todos, con las manos juntas. Quiero que todos repitan esta oración conmigo. Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, Autor de la vida eterna, Dador de todos los buenos dones, Padre mío, dame fe por la persona sobre la que tengo mis manos puestas. Permíteme creer con todo mi corazón que esta persona será sanada por tu poder. Si he pecado, si he descreído de ti de alguna manera, perdóname. Te daré toda la alabanza y toda la gloria. Lo prometo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, mantengan sus cabezas inclinadas. Ahora, saben lo que han dicho. Ahora, ustedes dijeron eso. Ahora, esa es la oración que Dios pone a través de sus labios hacia la persona. Luego recuerden, la otra persona oró lo mismo por ustedes. Ahora, enciérrense con Dios. No hay nadie aquí más que tú y Dios ahora. Solo por la fe, sientan esa virtud de Dios descender a esos cuerpos enfermos. El Espíritu Santo, lo sintieron hace unos minutos. ¿Lo sienten ahora mismo? Ese movimiento, esa sensación relajante que te atraviesa, cargando tu cuerpo, ese es su poder curativo. 101, Dios, estás cerca. Gran Jehová, eres Dios eterno. Envía tu Espíritu Santo ahora, Señor. Permite que cada persona aquí sea llena de tu poder, para que vaya de mano en mano, de un lugar a otro, hasta que todos los enfermos sanen. Entonces sabrán que la sanidad no pertenece a un hombre, es Dios. Están orando unos por otros. La oración de fe salvará a los enfermos. Dios los levantará. Si han cometido algún pecado, les será perdonado. Concédelo, Señor. Escucha nuestra oración. Estoy orando por todos ellos. Estoy orando por mis hermanos ministros y por cada uno que tiene las manos impuestas sobre alguien, para que el Espíritu Santo sea tan real para ellos, que puedan sentir el poder de Dios. Y les dará tal valentía hasta que esta sea nuestra hora de adopción para este grupo de personas, para que sean adoptados en los poderes, en las regiones del Señor Jesucristo, para que el poder de Dios pueda surgir a través de cada uno ahora, y cada uno de ellos sea sanado. Santiago 5:15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. 102 Oh, estás cerca, Señor. Estás aquí. Sé sin lugar a dudas que estás aquí, y tu poder se está manifestando, bendiciendo. Lo que bendijiste será bendecido. Lo que digas se hará. Lo que pongas en sus corazones, así será. Que así sea, Señor. Acusamos a Satanás. Diablo, eres un poder maligno e incriminatorio que ha atado a esta gente. Tú que has hecho este mal. Has perdido la batalla. Jesucristo murió, y sí, resucitó al tercer día, y te despojó de todo derecho legal que tienes. No eres más que un engaño, y estamos llamando tu mano sobre ello esta noche, Satanás. Espíritu maligno, libera a esta gente.
Te encomendamos, en el nombre de Jesucristo, que toda duda sea barrida de esta gente ahora mismo, y el Espíritu Santo venga a sus cuerpos y los libere a cada uno de la enfermedad, y de la dolencia, y del tormento, y de las aflicciones, y de los poderes del mal. Oh, Satanás, estás derrotado. En el nombre de Jesús, estás derrotado. Estás perdido. No eres más que un engaño y te hemos llamado la atención. Sal, decimos, te ordenamos en el nombre de Jesús que abandones esta audiencia. Y que todos los enfermos y afligidos sanen para la gloria de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. 1 Corintios 15, 4 y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 103 Puedo, lo haré, creo. Puedo, lo haré, creo que Jesús me sana ahora. Ese gran médico ahora está cerca, el compasivo Jesús, Él habla a los corazones decaídos para animarlos, no hay otro nombre más que Jesús. Si no puedes mover un dedo, muévelo ahora. Si no puedes oír por un oído, pon tu dedo en el otro. O no importa lo que seas, nunca lo harás mejor hasta que ejerzas tu fe. Dale a Dios una oportunidad contigo ahora. Dale a Dios la oportunidad de hacer algo por ti. La oración de fe ha sido orada, las manos han sido impuestas sobre ti. Y ahora, por el mandamiento del Señor Jesús, ordeno que el diablo te deje y que cada uno de ustedes sea sanado. Amén. ¿Lo crees? 104 Todos los que creen esto, pónganse de pie y acepten su sanidad ahora en el nombre del Señor Jesús. Amén. Eso es. Aleluya. Eso es. No duden. Póngase de pie. Amén. Alabado sea el Señor. Pueden tomar esto y ellos también sanarán. No duden. Salgan y sean libres. Alabado sea el Señor. Eso es bueno. Amén. Levantemos las manos ahora y alabemos a Dios, todos. Los declaro sanos en el nombre del Señor Jesús.